Bueno, muy buenas noches, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer una entrevista con Marcelo Mota, que es escritor, así que lo vamos a estar invitando y vamos a estar hablando con él un poco de literatura y bueno, de los trabajos que, que está haciendo en el momento. Ahí lo estamos invitando y... Hola Marcelo, ¿cómo estás? Hola, Alex, ¿cómo estás? Bien, Bien, ¿y bien, vos? gracias. Bien, acá estamos. Me alegro. Bueno, gracias Acá. por aceptar la invitación para la entrevista. No, gracias a vos por invitarme. Veo que tenés un montón de seguidores, son como Sí, 80 y pico de mil, increíble. sí, acá estamos. Este, Bueno, y viste, esta idea había surgido con la cuarentena, especialmente, bueno, sí, empezamos con los músicos que estaban imposibilitados de hacer los shows, y bueno, por suerte ahora ya está volviendo todo un poco a la normalidad. Y bueno, ya después está seguimos volviendo con, todo a la sí, presencialidad, por por suerte, suerte sí, sí, sí. sí, sí, Y yo espero ansioso las presentaciones de libros y las ferias de libros, ¿viste? Que no claro. se han hecho este año. Por ejemplo, yo estoy acá en Berazategui, en la feria, bueno, la feria del libro de Berazategui hace 2 años que no se está haciendo. Y bueno, de a poco se va arrancando, ¿no? De Se va a nuevo. Sí, igualmente yo, por lo que hablé, es como que con otra gente, como que la cuarentena animó a un montón de gente a empezar a utilizar la virtualidad como una herramienta ahí, por ejemplo, en el caso tuyo de los libros, se vio ese crecimiento, por ejemplo, de las ventas de los Eh, libros. en mi caso se dio que en pandemia, en pleno año 2020, me pude escribir, pude corregir varias cosas que tenía ahí en carpeta y pude terminar algunos libros, algunas novelas. Terminé 2 novelas en el año 2020, que las tengo ahí todavía encajonadas para alguna editorial. Y como si esto fuera poco, la editorial SG de Granada en el año 2020 me conoció a través de las redes sociales y pude publicar en España. Mi primer libro publicado en España, ¿no? Que es 26 cuentos oscuros. Excelente. Sí, es Que como que es se una, potenció, ¿no? Se potenció. a mí me ayudó. Hay mucha gente que dice que no pudo escribir, muchos escritores, amigos, colegas que no pudieron escribir, que tuvieron problemas, incluso, bueno, para vivir el diario Claro. acontecer, ¿no? La rutina diaria. Y sin embargo, bueno, yo pude no solo escribir, sino también corregir y terminar cosas, ¿viste? Buenísimo. Completar cosas. Sí, sí, me ayudó un poco. Ahí lo estoy Y, leyendo a un amigo que es Estafa al Búnker, que dice, bravo, expectantes por esas 2 novelas. Gracias. Yo también. Bueno, teníamos algunas preguntas, viste que siempre Sí. eh, tenemos la dinámica de que hacen las preguntas previo a la entrevista. Y bueno, una de las preguntas era esto de si vos desde siempre escribías o cuándo empezó a surgir esta idea de escribir libros. A ver, yo era muy lector. Cuando era chiquito me iba y me sentaba en un kiosco de revistas en Quilmes. Tenía un amigo que tenía un kiosco de revistas y yo me quedaba a leer. Y leía de todo, qué sé yo, leía Patullito, Isidoro Cañones, viste, todo eso. Después, cuando fui creciendo, empecé a leer las D'Artagnan, Fantasía, el Tony, las revistas de historietas. Y después llegaron los libros, qué sé yo, El Principito, Juan Salvador Gaviota, empecé a leer todo ese tipo de literatura, bueno, y la colección de ciencia ficción de Hispamérica, que yo la coleccionaba y que la verdad que tengo bastantes números. Y ahí empecé a leer con todo. Y en el año 86, un amigo me dice, vos que escribí, que lees tanto, ¿por qué no te animás a escribir? Y bueno, en el año 86 escribí mi primer cuento, que se llamaba El último dinosaurio. Y ese fue el inicio, digamos, aunque te estoy mintiendo, porque el inicio también fue, mira, en la escuela en la primaria, yo llevaba un diario, tenía un diario,
y escribía, qué sé yo, que un día me encontré una goma de borrar debajo del pupitre, viste, cosas así. O sea que me parece que anda por ahí el tema. De la ¿Tuviste así primaria ya. alguna maestra o alguna profesora que te incentivó? Eh, bueno, mi mamá es maestra y ella de alguna manera me incentivó en la lectura también. Claro, Después, a medida que fui creciendo, como te digo, en el año 86 escribí mi primer cuento y ya ahí fue una cadena, ¿viste? Empecé a escribir uno, dos, tres y ya empezaron a salir todos los cuentos. Y desde esa época que escribo, digamos, pensando en alguien, pensando en un lector, ¿no? O sea, pensando, pero también pensando en que si a mí me gusta ese cuento, esa historia que estoy escribiendo, también le va a gustar a, al otro, ¿no? Al lector. claro, O sea, primero te tiene que gustar a vos lo que estás haciendo. Si no te gusta lo que estás haciendo, es muy difícil que le guste al otro, ¿no? O sea, al lector que te va a leer después. Pero claro. bueno, empecé en el año 86 y no paré. Ahí no paré. Y ya tengo, bueno, por suerte, 6 libros publicados en físico, más un libro publicado en virtual, y son 7 libros más o menos que tengo publicados. Sí. Claro, claro. Y, o sea Salud, ¿eh? que sí, siempre te inspiraste, digamos, nunca perdiste la inspiración desde que arrancaste ahí, ni siquiera, bueno, ahora como comentabas en el No. 2020. Y las lecturas, todas las lecturas que yo leí a través de todos estos años en mi vida, me ayudaron a, bueno, a crear cuentos, a crear historias. Al principio muy infantiles, muy inocentes, por ejemplo, ese cuento que te digo, eh, este, el primer cuento que hice, El último dinosaurio, era muy infantil. O sea, si yo lo leo ahora, me río, ¿viste? Porque, claro, le ponía nombres foráneos a los personajes, nombres americanos. Claro, uno estaba acostumbrado a leer todo eso, ¿no? Y después, bueno, fui con el tiempo haciendo talleres literarios, cursos, y estudié también guión de cine y televisión en su momento. Bueno, y después, tardíamente, eh, terminé la carrera de letras, la empecé acá en Berazategui, en el Instituto 50, y la terminé en el Alicia Moro de Justo, que es un profesorado de nivel terciario, pero que tiene un nivel casi universitario, te diría. Y, bueno, pero yo ya, o sea, antes de hacer esa carrera, yo ya venía escribiendo. No es que escribí porque empecé digamos, a estudiar. No, yo ya venía escribiendo antes, ¿no? Claro. Sí, sí. O sea que vos tenés la profesión como docente también. Sí, pero nunca la ejercí. Ah, No, nunca ejercí. Por ahí vos sos profesor de matemáticas claro. y vos ejercés. Bueno, yo estoy Sí, en las antípodas tuyas. Yo me llevé matemática a los 5 años de la secundaria, un desastre. Me llevé contabilidad también en la secundaria, 4 años. O sea, con los números no andaba. Pero andaba bien en la literatura, en las claro, letras. claro. Este, y bueno, eso, de alguna manera también la escuela te ayudó, viste, como para... Me acuerdo que hicimos, en su momento había una orientación vocacional que te hacía, viste, que venía una maestra, bueno, y te hacían orientación vocacional y a mí me salió la rama artística. Yo no sabía, en ese momento no escribía ni hacía literatura ni nada, pero me salió el tema de la rama, o sea, artística, viste, la beta esa de escribir, tal vez, no sé. Claro. Hay que dice Bu- un amigo, Stafford que dice, Marcelo tiene un estilo propio más allá de sus inspiraciones e influencias. Gracias. Es una gran promesa de la literatura fantástica, a ver, y de terror. Se me escapó, a ver. Bueno, te agradezco. Ah, y ahí está, De de la terror en este literatura país. fantástica y de terror de este país. Bueno, muchas gracias. Sí, es Trato como de... Sí, que tiene, ¿no? El género este de terror que engancha a mucha gente, ¿no?
Sí, a mí me gusta el terror, siempre vi películas de terror, siempre vemos con mi mujer, con mi esposa, películas de terror o series. Eh, También de adolescente me iba al cine solo y me veía la Halloween, por ejemplo, las Noches de Brujas o las Martes 13. Me gustaba todo eso. Y uno escribe con todo lo que sabe, con todo lo que, con lo que viene haciendo, con lo que viene viendo, o sea, con lo que uno mama de alguna manera, ¿no? Toda esa literatura, esas películas, esas series. Uno escribe con todo eso, ¿no? Y bueno, me gusta el terror, sí, sí. Y me han salido muchos cuentos que he visto que tenían una temática oscura, viste, que todos los cuentos tenían una misma línea. Entonces, se me ocurrió un día hacer un libro, mi primer libro, que fue, te lo muestro, Dale. 13 cuentos oscuros, esta tapa, 13 cuentos oscuros que lo presenté en el año 2008, mi primer libro, lo presenté en el Colegio de Abogados de Quilmes. Y ahí a mí no me conocía nadie, qué sé yo, y sin embargo fueron 80 personas, estaba el auditorio casi, casi lleno, y conocí mucha gente nueva, viste, cafés literarios, fueron un montón de cafés literarios bueno, después fui, y bueno, pude vender y se agotó, este libro se agotó, yo ya no lo tengo más, por suerte. Este, y bueno, y de ahí arranqué con otros libros, ¿no? O sea, empecé a publicar más libros. Este, el que le continúa, digamos, de alguna manera, en temática a ese, es este otros 13 cuentos oscuros, que son diferentes, 13 cuentos diferentes a los primeros, ¿no? Este, y ahí va la beta oscura, ¿no? La oscuridad que está en la mente de los personajes, en las historias. Hay algunas historias que vos no sabés si el personaje realmente lo está viviendo o lo está imaginando, o lo tiene en la mente. Eh, Sí. entonces es esa ambigüedad que también en algunos momentos juega Alan Poe, bueno, las influencias, ¿no? O Quiroga, Horacio Quiroga. Y bueno, el último que te digo, que es el que me publicó ahora en el año 2020, la editorial SG, es la suma de esos dos libros que te mostré antes, bajo este título, 26 cuentos oscuros. Son Ujú. esos dos libros, pero publicados exclusivamente para España, Para España. eh, que están allá. O sea, por suerte los cuentos oscuros llegaron a España, ¿no? España. La Sí, oscuridad, digo, siempre llegó a España. eso comentamos, que el idioma español te da esa posibilidad bueno, estar en toda América, digamos, y también en Sí, España y otros países de sí, Europa. Y por con suerte. respecto al libro virtual, En realidad todos los libros están también, además de físicos, en ah, virtual. Pero hay un solo libro que por ahora no tenemos el físico, que se llama Not, El Despertar, que lo escribí junto con dos colegas más que son Hugo Llori y Gabriel Borcela, que es una historia ciencia ficción que ocurre en la Patagonia, con unos personajes muy particulares. Es entre fantástico y ciencia ficción. Y hay un poco de espionaje también, de policial. Ese solamente está en Amazon. ah, No lo tenemos en físico, estamos buscando una editorial. está bien. Después todos los demás los publiqué en diferentes, por ejemplo, los dos que te mostré antes, o sea, estos dos los publiqué por editorial El Escriba, de Capital Federal. Bueno, este te dije que me lo publicó la editorial en España. El árbol de los gatos es una novela, mi primera novela, publicada en el año 2018 por Editorial Baringhaus. Esta sí tuvo una gran distribución en Capital y Gran Buenos Aires, por suerte. Y fue mi primera novela negra, una novela policial. Y de ahora en más me gusta escribir novelas, te digo. O sea, además de escribir cuentos, me gusta mucho la novela corta. La novela te lleva más tiempo
escribirla, ¿no? Sí, pero Más trabajo. la novela lleva más tiempo, pero podés jugar un poco más con los personajes, ahondar un poco en la psicología de los personajes, en la historia, en la trama. Lo que tiene el cuento es que el cuento es bueno, es corto, es la brevedad, ¿no? Pero la novela te da esa posibilidad de extenderte y de volar y después de volver a la trama y sin perder la unión, ¿no? Claro. Me gusta mucho la novela. Y por Y entre ejemplo, todos esos libros, bueno, ¿cómo? esa novela, por ejemplo, ¿cuánto tiempo te llevó hasta que Y la mira, terminaste? más o menos te diría 3 años. 3 años. Entre que la empecé y la corregí, después la volví a corregir y la volví a corregir. Habrá tenido unas 4 o 5 correcciones hasta que se la mandé a la editorial y le gustó, bueno, y se pudo publicar. Le Ujú. gustó. Y está hoy en día está en cualquier librería, en todas las Jenny, Cúspide, Ateneo, no sé, Galerna, está en todos lados, por suerte. Y también en virtual, ¿no? ¿Y cómo Eh, es este tema? ¿Vos cómo lo ves? ¿Que la gente está comprando más libros físicos o que la tendencia es a que sea más bien virtual? ¿Le gusta tener el libro físico a la gente? ¿Cómo es el tema de las ventas? eh, Mira, se vende en físico, o sea, yo he vendido en las librerías, a mí la editorial, por ejemplo, esta novela me va cada 6 meses, me va dando una especie de balance de lo que se vende de a poco, muy, muy lentamente, pero bueno, pero se vende. Y en virtual tal vez no tanto, ¿no? A mí me parece que se vende más en físico. A mí yo prefiero, como escritor, prefiero, y como lector, el libro en la mano, la Ah, página, la hoja. sí, No me gusta la virtualidad tanto, no me gusta leer desde el celular, por ejemplo. Prefiero el libro. Pero sí, se vende también en virtual, ¿no? Por Amazon, por Kindle, por, no sé, Google. Hay un montón de plataformas que ahora que se vende el libro, ¿no? Que se venden los libros. A mí claro. o sea, la editorial, por ejemplo, SG, que es de Granada, si bien el libro se vende allá, uno lo puede adquirir acá mediante, no sé, un botón, o sea, un clic de tu celular y lo podés cargar en tu Kindle, por ejemplo. Ujú. Y también llegó, gracias a eso, llegó a México. Lo que pasa es que en España Amazon se maneja diferente en España. Si vos tenés un libro en España publicado como lo tengo yo, en cualquier librería vos lo pedís por pedido. Es decir, si la librería no lo tiene en ese momento, se comunica con la editorial, creo, y lo imprime. La editorial lo imprime por pedido. Ah, Cosa que acá no se hace así. claro, Incluso claro. Amazon allá en España publica en físico también, además de publicar en virtual. Y acá no, acá te publica, Amazon, por ejemplo, acá te publica en virtual solamente, en Claro, plataformas digitales nada más. claro. Y esa es una ventaja. Ujú. Bueno, ahí tenemos otras preguntas que también tiene que ver y tiene relación con los artistas también, esta cuestión de que por ahí un escritor no tiene como un profesor, digamos, un sueldo mensual, ¿no? Y uno tiene como esa relativa seguridad de decir, bueno, yo Sí. sé que a tal fecha del mes tengo un sueldo. ¿Cómo manejas eso? El tema de la estabilidad económica. Bueno, yo tengo un trabajo, además de ser escritor, trabajo en una empresa, pero sí, está difícil, o sea, si uno quiere vivir de esto, no, como escritor, No, te morís de hambre, o sea, no podés vivir de esto. A no ser que seas un Stephen King o no sé, claro, pero ni siquiera los escritores argentinos actuales, contemporáneos, pueden vivir de esto, y que son muy buenos, ¿no? Pero sí, no, te tiene que tocar la varita mágica, si no, acá es por placer, por el amor al arte, claro, ¿no? Que uno escribe. claro. Incluso las ediciones a veces las tenés que abonar, las tiene que abonar uno, las tiene que pagar uno.
En mi caso, por ejemplo, la editorial SG de España no me cobró ni un centavo, nada, y me publicó allá, pero las editoriales argentinas sí te cobran y es de alguna manera una autopublicación lo que estás haciendo. claro. Ah, Este, no he mandado, por ejemplo, bueno, o sea, tenés un montón de editoriales, algunas que te cobran, otras que no, pero que te eligen el libro de acuerdo a si le gusta, al criterio de calidad o no. Bueno, tengo varias novelas en este momento enviadas a editoriales. Espero ujú, que les guste, ¿no? claro. Entonces, digamos, vos no lo sentís como un trabajo. Quizá esos compañeros que en el 2020, esos escritores que en el 2020 no podían escribir, tenía que ver con esta cuestión de que por ahí también da mucha inestabilidad, ¿no? O sea, por ahí Sí, hay mucha gente que perdió el trabajo en ese momento y claro, sí. necesitas estar con una serenidad Y la para pandemia, sentarte a escribir. de alguna manera la pandemia, bueno, afectó mucho en el terreno económico Mm, a mucha gente y sobre todo en la literatura también, ¿no? Que separó el tema de las ventas, de libros y todo. Bueno, lo que te decía, las exposiciones, las ferias de libros, se frenó todo eso durante el 2020 y ahora 2021 también, ahora recién está arrancando todo. Yo creo que la feria del libro de Capital Federal ya se va a hacer el año que viene. ujú, Hace 2 años que no se hace. claro, Eh, pero creo que va a arrancar con todo el año que viene, seguramente. claro. Buenísimo. Y Pero ahí bueno, es como veremos. que, ahí es como que la gente va y conoce Y es tus una obras. apertura, Claro, sí, de alguna manera es una apertura interesante porque la editorial creo que tiene ahí un stand y uno va y se hace conocido y charla con la gente, ¿viste? O mismo la Sociedad Argentina de Escritores, de la cual formo parte, a veces vos vas, firmás libros, estás charlando con la gente. Todo eso se perdió durante el año 2020 y 2021. La claro, presencialidad, ¿no? Necesaria. Y bueno, y esto ayudó, de alguna manera, ojo, ¿no? Se trasladó, esa presencialidad se trasladó a esto, a las redes. claro, claro, Eh, y arrancó con todo esto que está buenísimo, los directos, los vivos, para que la gente te conozca de alguna manera como escritor. Y yo además de estar haciendo directos con, con chicos argentinos, con gente de Argentina, he hecho muchos con gente de España, con escritores de España, claro, que siguen mi obra, siguen mis libros, los tienen, les gustan, ¿viste? Y charlamos mucho de eso. Y claro. se abrió el mundo de alguna manera con el tema de las Mm. redes, ¿no? Sí, sí, porque ya existían, pero es como que la gente también con las clases, ¿no? Digamos, era muy difícil antes dar una clase virtual, casi nadie quería tomar una clase virtual y ahora como que la gente cambió un poco también la cabeza y abrió esa Sí, posibilidad. También, por otro lado, si bien, bueno, como vos decís, ¿no? Afectó mucho la economía, especialmente acá en Argentina, también un montón de gente me dijo, bueno, la verdad que el año pasado, este año, tuve más tiempo para leer, o sea que por ahí, viste, uno está trabajando todo el día y que no tenía ni un minuto para sentarse a leer algo. Y mucha gente sí me comentaba esto de que, bueno, tenían tiempo libre y empezaron ¿viste? Buscar la forma de sí. encontrar algún libro y empezar a leer, ¿no? De tener esos ratos para uno que por ahí la cuarentena es como que lo dejó en visto, que uno estaba a las corridas, ¿no? Para todos lados, la mayoría de la gente Claro, y que no tenía ni un de minuto alguna para... manera la cuarentena cambió el diario acontecer de la gente, o sea, Claro, vos ibas a trabajar todos los días y de pronto te encontrás con que durante un año entero te quedás en tu casa. ¿Y qué hago? Y hay claro. mucha gente que empezó a cocinar, Mm, hay mucha gente que arregló la casa, hay mucha gente que, bueno, y que leyó también. Y hay sí. muchos Mm, que no leían por ahí, o gente que no estaba acostumbrada a leer y empezó a leer. Y algunos escritores que empezamos a escribir y a corregir lo que ya teníamos ahí dormido, ¿viste? Y pude corregir más que antes. Yo soy claro. muy vago en este sentido, yo no me siento mucho.
Pero cuando te sentás, cuando me siento a escribir, que ya tengo una novela en la cabeza, una trama en la cabeza, ahí sí arranco con todo. Pero en este momento, por ejemplo, ahora en este momento no estoy escribiendo. Porque ya tengo 3 novelas en este momento ahí encajonadas. Una de terror, que se llama Maldita Estirpe, una segunda novela policial y otra novela de terror infantil, juvenil. O sea, eso es lo que yo tengo terminado en este momento. Es un Ultra montón. corregido. Es muchísimo. Y también me había olvidado, dos libros de cuentos, uno policial y otro de cuentos de terror también para jóvenes, ponele. Sí, sí, tengo bastante ahí en carpeta. Por eso no me quiero sentar ahora a seguir escribiendo porque es acumular más cosas, viste, que no voy a Claro, publicar a corto plazo. claro. Pero bueno, Ahí preguntan, ¿qué estás leyendo en este momento? ¿qué estoy leyendo en este momento? Estoy leyendo de nuevo, releyendo El Facundo de Sarmiento, Mm. que me encanta ese libro, me gusta mucho. Y había terminado de leer, creo que alguna novela policial por ahí, no recuerdo bien. Pero estoy más leyendo, no sé, más pensando en qué es lo que voy a escribir de ahora en más. Tratando Mm. de sentarme a pensar alguna trama como para empezar a escribir una novela nueva, más que leer. Ujú. Pero bueno, vamos a ver si sale. Bueno, y Es dicen medio también difícil. que muchos se animaron con la pandemia a escribir. Y te hago una pregunta entonces, enganchando con eso, que es que mucha gente me comenta esto de que le gustaría escribir, pero esto siente, bueno, ya un poco nos explicaste ahí que a veces en la editorial uno como que tiene que pagar, ¿no? Como para hacer la publicación, especialmente acá en Sí, Argentina. Y, pero que también se les complica para, por ejemplo, publicar en Amazon, o sea, como que también tiene sus complicaciones, ¿no? O sea, inclusive para hacer un libro virtual. sí, yo publiqué en Amazon por mi cuenta también algunos libros míos. Pero lo que tiene Amazon es que tenés que tener mucha publicidad. Claro. Que ahí se le cortó a Marcelo. Bueno, me parece que se cortó la conexión de Marcelo. No sé si ustedes lo ven, lo escuchan. Ahí estamos. Ahí está, perfecto. Volvimos. Volvimos. Qué lástima que se cortó. Sí, No sé si ahora nos ven bien a los dos. Creo que sí, ¿no? ahí avisó que se cortó. Ahí me parece que ya tiene un pequeño delay, pero va bien, ¿eh? Ujú. Sí, Te decía lo de Amazon, ¿no? Que Amazon, cuando vos publicás, tenés que también tener mucha publicidad, hacer vos tu propia publicidad, porque si no nadie te mira. ujú, Es muy difícil. Tenés que estar constantemente bombardeando a la gente con el libro, ¿viste? Y es difícil, porque Amazon tiene millones de escritores que también publicitan sus libros, ¿no? Es claro, como que estás en una aguja en un pajar, ¿no? O sea, claro, sos un grano de arena, pero bueno, claro. es complicado. Como algo De todas similar maneras, a YouTube, por ¿cómo? ejemplo, como algo similar a YouTube, que uno puede publicar videos y por Claro, ahí buscan algo y no te encuentran específicamente a vos. exacto, a no ser Sí, que vos publiques en una editorial importante, o como en este caso que yo publiqué con Barenhaus,
que la misma editorial te publica en todas las plataformas digitales. Entonces ya es diferente, ¿viste? Porque ya lo está haciendo la editorial, no el autor. Claro, De una manera es mejor. claro. Hay dos libros más que no te mostré. A Hay ver. dos libros más que te quiero mostrar. Que este es un poemario, el único poemario que tengo, libro de poemas, Vértigos, publicado también en el año 2012, me parece. Y Liposo, una épica del futuro, que es ciencia ficción, humorística, por ahí con un toque de humor, publicado en 2009. Todos esos son mis libros publicados, ¿viste? Y ahí me dicen, Full Bunker dice, Marcelo, ¿nunca pensaste en traducir algunos de tus cuentos al idioma inglés? Bueno, precisamente este libro que yo dije que todavía no lo tenemos en físico, que se llama Not, El Despertar, que está en Amazon, se puede conseguir en las dos versiones, castellano e inglés. Ah, Es el único libro en inglés que tengo. Los demás no los publiqué en inglés. Me gustaría El Árbol de los Gatos, por ejemplo, la novela policial, traducirla al inglés, pero ya es como que es otro libro cuando vos lo traducís. Es como que claro, es un libro totalmente diferente. claro. Pero bueno, me encantaría. Y con respecto al español que usás, ahora bueno que publicaste en España, ¿cambió la forma de escribir un poco? Lo traté el libro que me publicó la editorial española, hay algunos cuentos que los traté de retocar para sacarle esos argentinismos, ¿viste? Esos giros idiomáticos locales. De alguna manera quedaron como para que se los pueda leer un lector español sin ningún problema. Porque Claro. nosotros tenemos un habla que es el habla rioplatense, ¿viste? Que es Mm, diferente a castellano, ¿no? De alguna sí, manera. Más en la novela mía, por ejemplo, que la novela no la publiqué afuera, pero bueno, es más ese lenguaje vulgar del Río de la Plata, ¿no? claro. Perfecto. Eh, Bueno, y como para ir cerrando, si vos tenés en tu Instagram enlaces o formas de poder acceder a tus libros, o por ejemplo, no sé si vas publicando ahora cuando se empiecen a abrir la feria de libros o donde te podés llegar a estar presentando, o directos, ¿no? sí, mi Instagram, bueno, es Marcelo Mota Escritor, guión bajo escritor. Facebook también, Marcelo Mota Escritor, y bueno, y todos mis libros están en El Árbol de los Gatos, más que nada, que es la novela, está en todas las librerías de Argentina, de Capital y Gran Buenos Aires. 26 Cuentos Oscuros está solo en España, pero yo tengo algunos números y el que quiera comprar algún libro mío me puede contactar por privado y no hay problema, lo entregamos. Lo entrego Bueno, firmado y todo, no hay problema. Este, pero bueno, o sea, tratando de escribir y tratando de crear, viste, siempre, ¿no? Y de sacar algo nuevo. Vamos a ver, de ahora en más. excelente. Así que, Bueno, esperemos que ahora ya se vaya, pues, nos podemos empezar a encontrar, porque si bien está bueno esto de las redes, siempre es mucho mejor la presencialidad, ¿no? O sea, estar realmente con las personas. Así que, bueno, seguramente sí, como vos decís, el año que viene ya estaremos en la feria, ¿no? Porque está prácticamente todo. Si las canchas de todo fútbol bien. ya están abiertas, Sí. tranquilamente una feria de libro también. Hoy viajé en colectivo a Capital y ya el distanciamiento no existe más, el subte tampoco, ya vas apiñado como antes, así que ya volvió toda la Ya normalidad está de todo. alguna manera. Sí, Bueno, Marcelo, tremendo. muchísimas gracias por el encuentro de hoy. Y bueno, cualquier cosa se pueden contactar con él para lo que necesiten. Yo igual dejo después todos los enlaces. Yo te agradezco a vos bueno, me hayas hecho esta charla, esta entrevista y bueno, quedamos en contacto para cualquier otro momento, ¿no? Dale, perfecto. Queda grabado en Instagram y después lo subo también a YouTube, para los que no Quedó puedan grabado verlo. lo que se perdió también, que se cortó, eso Sí, también sí, quedó todo. grabado, ¿no?
Queda ahí, Ah, sí, sí. perfecto. Bueno, muchas gracias, Bueno, Alex. Un gusto igualmente. verte y bueno, y quedamos en contacto. Dale, perfecto. Buenas noches para todos. Nos vemos. Gracias.